Bueno, buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten. Bueno chicos, ya vamos a comenzar con la transmisión. Esta noche tenemos un invitado especial que es el doctor Guillermo Rodrigo Delgado Salas. Tenemos el honor de que nos presente un tema muy interesante y en especial actual en estas circunstancias que vivimos hoy en día, el cual son las manifestaciones gastrointestinales del COVID-19. Bueno, el doctor es médico gastroenterólogo del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. También es miembro de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología y es docente de la materia de gastroenterología de la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Todas las preguntas que tengan acerca de, a medida que pase el tema de exposición, pueden escribirlas mediante la transmisión de YouTube o en el chat o mediante la transmisión igual de Facebook en el chat. A finalizar el tema vamos a anotarnos todas las preguntas para poder decírselas al doctor y también respondérselas, ¿no? Y bueno, doctor, también agradecerle por estar acá, por darnos este tiempito para presentar este tema muy importante. Y bueno, siga adelante, Doc. Vamos a dejar de presentar ahorita la pantalla y puede compartir la suya. Bienvenido y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a los linces de anatomía de la Universidad Nuestra Señora de la Paz por la invitación. Y también antes de empezar, desearles a todas las señoritas, señoras, a todas las mujeres muchas felicidades en su día, ¿no? Por estar hoy celebrando este día de la mujer boliviana. Les voy a compartir entonces ahora sí la pantalla. Doc, ¿nos puede dar unos segundos? Ahorita recién van a comenzar a transmitir en Facebook, pero ya puede compartir la pantalla. Denos unos segundos, yo le aviso y comenzamos, porfa. Listo.
Ahora sí, Doc, comencemos con el tema, por favor. Muchas gracias por la espera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esta noche vamos a hablar acerca de COVID-19 y las manifestaciones gastrointestinales. El temario general que les voy a presentar es este. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco del origen del virus y sobre los tipos de coronavirus que ya existen, ¿no? Entonces existen los coronavirus comunes que van a llegar a producir esa gripe común, ese resfrío común, sin complicaciones, y otros coronavirus que han empezado a aparecer desde el año 2004, que es en realidad el SARS-CoV-1, que es un beta coronavirus, que tiene una mayor patogenicidad, una mayor virulencia, ¿no? El MERS, y estos dos principalmente se han desarrollado en lo que es Asia, en todo lo que es el continente europeo, ¿no? Cuando se han empezado a desarrollar, no han llegado a convertirse en una pandemia como lo que actualmente estamos viendo. Mencionar que a partir de aquí se da el nombre de SARS-CoV-2, debido a que estos virus llegan a producir un síndrome de respuesta sistémica muy importante, ¿no? Entonces el SARS-CoV-2 llegaría a ser un beta coronavirus. Como todos ya sabemos, el inicio de la pandemia, de la aparición del SARS-CoV-2 se ha dado en la ciudad en la localidad de Wuhan, en diciembre del 2019, en China, ¿no? Y respecto a la etiología, o bueno, de dónde ha empezado a nacer esto, se habla de una zoonosis. Eso significa que hay una infección que se transmite desde los animales hacia las personas. Eso se conoce como zoonosis. Inicialmente se ha hecho bastantes estudios de los murciélagos, que a partir de el coronavirus que tiene el murciélago, habría infectado a un animal que todavía no se conoce, que se ha postulado que es el pangolín, que es este animal que está aquí abajo en esta foto, y que la infección de ese pangolín ha llegado la infección del COVID ha llegado a ser transmitida al hombre, ¿no? Esto en el mercado de animales vivos exóticos que se venden en Wuhan, en China. Y esto habría empezado a desarrollar después un contagio de ser humano a ser humano, ¿no? Entonces, se toma en cuenta que esto ha sido una zoonosis. Las características del virus, como todos los virus, tienen pues lo que son una membrana, la nucleocápside. Este virus trabaja con un RNA monocatenario y tiene una proteína spike, una proteína de espina para la unión hacia las células, que ya vamos a ver después. La tasa de transmisión es de 3, aproximadamente entre 2.4 y 3.8. Eso significa que una persona puede llegar a contagiar a 3 personas. La tasa de mortalidad de 3.4%. Esto puede llegar a variar dependiendo de las diferentes zonas, ¿no? Y dependiendo de, sobre todo, dependiendo de varios factores que vamos a ver después. El tamaño de este virus es un virus grande,
entre 100 y 160 nanómetros. La tasa de admisión a UTI en los pacientes se ha visto que puede llegar entre 5 a un 26%, eso significa que se pueden complicar. Y a temperatura ambiente, este virus se va a llegar a inactivar cuando se encuentra a mayor a 60 grados. Se han hecho varias hipótesis en estos últimos meses acerca de la altura. Inicialmente, como todos sabemos, al principio, cuando ha llegado a Bolivia el virus, estábamos tranquilos en La Paz. Pero en los meses de julio y agosto, los casos en la ciudad de La Paz han incrementado tremendamente y se ha llegado a lo que es el pico en esos meses. Existe en la ciudad de La Paz, sabemos que estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Existen algunos artículos que mencionan que varios factores como la hipoxia en la cual nosotros vivimos por la altura podrían romper la nucleocápside del virus y que éste se inactive. Otra de las hipótesis que se manejaba es también la radiación, que prácticamente, como sabemos, es más fuerte a nivel de lo que es la altura y esto también podría inactivar al virus. Sin embargo, se ha demostrado que esas hipótesis en algunos casos tal vez se haya llegado a cumplir, pero yo creo que ha rebasado prácticamente cualquier medio ambiente, ¿no? El virus, porque se ha visto que ha habido un crecimiento exponencial en los meses de julio y agosto en la ciudad de La Paz, y no solamente en la ciudad de La Paz, sino también en el Alto, que incluso es más, el nivel de metros sobre el nivel del mar es mayor, ¿no? Entonces, aproximadamente 4.100 metros sobre el nivel del mar. La Organización Mundial de la Salud ha declarado como una pandemia a partir del 11 de marzo y a partir de ahí, bueno, se han iniciado varias medidas como sea la cuarentena. Hasta el momento, hasta el día de hoy tenemos reportes en todo el mundo de 37.109.851 casos confirmados y 1.070.355 muertes en todo el mundo, ¿no? Entonces, prácticamente, hasta la fecha, ha habido una disminución de la población mundial también. En lo que corresponde a Bolivia, tenemos 138.000 casos confirmados, muertes tenemos 8.292. Y bueno, en este momento podemos ver que el pico está llegando en la ciudad de Tarija, ¿no? Que en estos últimos días se ha mantenido con los casos más altos. Sin embargo, no podemos dejar de lado las ciudades más importantes de Bolivia, como ser Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, donde también se han mantenido bastantes casos de coronavirus. Respecto a las formas de transmisión, como sabemos, este virus preferentemente se va a transmitir por las microgotas de Fluke, y esto obviamente se va a dar a través de una transmisión aérea de persona a persona. Además, se ha observado que este virus puede asentarse sobre algunas superficies y otro de los mecanismos de transmisión está relacionado a que cuando nosotros tocamos algún objeto y llevamos las manos a la cara, a cualquier lugar de la cara, ya nos podríamos haber contagiado también. Otro de los mecanismos está en el perfomite, se llama, ¿no? A través de los objetos que tocamos. Y justamente eso está en relación con lo que más manejamos, ¿no? Los celulares, las llaves, etcétera. Y hoy en día también hay bastante información que vamos a presentar más adelante, que la transmisión podría ser a través de la boca, las manos y las heces, ¿no? Un complejo fecal oral que se llama, en el cual puede también estar relacionado con un método, una forma de transmisión. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas,
existen varias, ¿no? Pero las más comunes son la fiebre, la fatiga, la tos seca, la anorexia, la mialgia, la disnea, la tos productiva. Como sabemos, existe una forma leve, una forma grave de la enfermedad, e incluso podríamos decir una forma asintomática, ¿no? Un periodo de incubación de 14 días después del contacto, y los síntomas se pueden empezar a presentar a partir del quinto a séptimo día. Generalmente son síntomas respiratorios sin datos de neumonía, cuando es muy leve, y cuando es grave puede llegar a presentar disnea, hipoxemia, neumonía, y cuando es muy crítico puede llegar incluso a coagulación intravascular diseminada, síndrome de disfunción orgánica múltiple y un choque séptico que puede llegar a producir. 43% de las personas sin fiebre pueden tener el diagnóstico de COVID-19. También se ha hablado bastante de esto, e incluso se ha dicho que es patognomónico, ¿no? Que el paciente puede presentar anosmia, ageusia. También se ha estudiado mucho lo que es los síntomas de diarrea, cefalea y rinorrea. Los factores de riesgo. Sabemos que hay algunas personas que se enferman más que otras. Eso también es algo que se ha comportado de manera diferente en nuestro medio, ¿no? En La Paz, en Bolivia. Inicialmente se ha hablado de que los que tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad son los que tienen enfermedad cardiovascular, y eso está realmente comprobado, los que tienen diabetes mellitus, los que ya tienen alguna enfermedad pulmonar de base, la hipertensión arterial sistémica y los pacientes con cáncer. Todo esto está relacionado con inmunodepresión principalmente, ¿no? Entonces, sin embargo, hemos visto que algunas de estas enfermedades o algunos de estos grupos también etarios, como ser jóvenes, no ha respetado, ¿no? Sino que prácticamente yo creo que esto ha dependido más de la carga viral que ellos hayan recibido. Puede ser que una persona con diabetes o con hipertensión haya tenido una carga viral baja al momento de contagiarse y haya podido lograr vencer la enfermedad. Pero puede ser que un joven, digamos, de 20 años, sano, sin ninguna patología, haya recibido una alta carga viral, y eso puede ser que haya llevado a esta persona a que se desarrolle una enfermedad crítica y que lo lleve a terapia intensiva. Otros estudios también que son de febrero de este año, nos han ido demostrando que los que son mayores de 60 años tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, como ya les había comentado anteriormente, se ha visto grupos entre los 20 y los 30 y los 40 años que prácticamente han terminado falleciendo, ¿no? Aquí podemos ver que uno de los aspectos fisiopatológicos más importantes, y de los cuales vamos a revisar también, es los receptores AC2, y prácticamente esto es el blanco para que se pueda unir el coronavirus dentro del organismo. Como podemos ver acá, su expresión dentro de lo que es todo el cuerpo, y sobre todo lo que vamos a hablar ahora y lo que nos va a interesar más, que es la parte digestiva. Como pueden ver aquí, tiene receptores AC2 desde el duodeno, la mucosa del ilio, en la vesícula, en el intestino, que es el lugar de mayor amplitud y mayor relevancia. También se encuentra en el riñón, en el ciego, en el miocardio, en el colon, en las coronarias, en el estómago, prácticamente en todas las partes del colon, ¿no? Aquí en el recto sigmoides, en el colon ascendente, en el recto. Entonces, prácticamente se han hecho varios estudios donde se ha observado la mayor expresión de los receptores AC2, como podemos ver aquí en este cuadro.
se encuentra mayormente expresado, como saben, a nivel bronquioalveolar, que es donde principalmente se va a manifestar, que es a nivel pulmonar, ¿no? A nivel de lo que es el intestino, los receptores AC2 van a tener una función esencial para el transporte de aminoácidos neutros del intestino. La inflamación intestinal se va a asociar a malnutrición proteica mediada por estos receptores, con alteración de la homeostasis de aminoácidos, la microbiota y la inmunidad innata. Entonces, es decir, que si estos receptores quedan ocupados o alterados por la presencia de, en este caso, el COVID, bueno, el coronavirus, va a haber una alteración del transporte de aminoácidos, una alteración de la microbiota y una alteración de la inmunidad innata. La disminución de la absorción de triptófano se va a asociar a deficiencia de péptidos antimicrobianos. Eso significa que además todos los mecanismos de defensa a nivel intestinal van a estar disminuidos y eso va a llegar a desencadenar una sintomatología importante que es la diarrea. Entonces, como podemos ver acá, tenemos unos receptores de serin proteasa, por un lado, que van a estar expresados a nivel del epitelio. Estos, el coronavirus al ingresar por la boca, en este caso, va a llegar hasta la mucosa intestinal y va a unirse a estos receptores. Posteriormente a eso, va a ingresar dentro de lo que es la célula epitelial y va a hacer todo lo que es una replicación, una transcripción y la formación de nuevos coronavirus. Y estos van a ser exocitados hacia la mucosa, hacia el lumen intestinal. En el tracto gastrointestinal se han visto también en varios estudios que incluso pueden permanecer 40 días, ¿no? En las heces, en los pacientes que ya hayan tenido la infección por coronavirus. ¿Qué es lo que se va a encontrar en heces? Ya sea un paciente que tenga diarrea o no tenga diarrea, RNA positivo para SARS-CoV-2, ¿no? Incluso después de que los pacientes que hayan tenido la forma respiratoria, si llegan a ser negativos, se puede seguir encontrando 40 a 50 días después en las heces la presencia del RNA positivo para SARS-CoV-2. Esto en un 70% de los pacientes que han cursado con enfermedad pulmonar por SARS-CoV-2, según un estudio realizado en China. Dentro de los síntomas gastrointestinales, ya entrando al tema como tal, se ha podido observar que los que están en la línea roja son los que han tenido sintomatología pulmonar. Y esa línea amarilla que ven a continuación es la presencia se han hecho estudios en estos pacientes, en las heces, con la presencia de la detección de RNA positivo para SARS-CoV-2, ¿no? Como pueden ver aquí en el ejemplo, en enero han tenido la infección pulmonar. Los síntomas pulmonares han acabado en 5, 6, 7 días, dependiendo de la carga viral, la patogenicidad que hemos hablado antes, y posteriormente se ha mantenido casi un mes después de que ya han dejado de tener la infección pulmonar. Se han hecho varios estudios también de prevalencia de síntomas gastrointestinales nada más, donde se ha podido ver que si nosotros tomamos a la anorexia o hiporexia como uno de los síntomas gastrointestinales, se ha visto que es el más prevalente. Luego se ha visto que la diarrea se encontraba también se encuentra, prevalente. Número 3, cualquier otro síntoma gastrointestinal, ya sea dispepsia u otra cosa, ¿no? Esto es algo muy inespecífico, como saben. Náuseas y vómitos y dolor abdominal o disconfort abdominal se han presentado en estos pacientes.
En todos estos estudios, que son más o menos unos 10, se ha visto igual que la diarrea es uno de los síntomas más prevalentes dentro de lo que es la infección gastrointestinal por coronavirus. La detección de RNA positivo en las heces, ¿no? Los síntomas gastrointestinales, en lo que corresponde a la frecuencia, con o sin síntomas digestivos, se ha visto que sin síntomas digestivos y sin síntomas respiratorios podría estar presente con síntomas digestivos sin síntomas respiratorios, con síntomas respiratorios o sin síntomas digestivos, y con síntomas digestivos y con síntomas respiratorios, ¿no? Entonces se han visto también que algunos pacientes han tenido la combinación de manifestaciones gastrointestinales y manifestaciones del aparato respiratorio. Se ha hecho estudios también de que estos síntomas podrían ser infradiagnosticados debido a que muchos pacientes presentaban otros síntomas y se les daba más importancia a lo que es la fiebre, la tos seca, etcétera, ¿no? Y aquí es donde se ha visto que la diarrea, un 3% de ellos lo presentaba, y también haciendo estos estudios se han dado cuenta que había algunos pacientes que tenían disgeusia y también tenían lo que es la anosmia, ¿no? También se ha demostrado que existen otros síntomas, ¿no? Y que podrían llegar a afectar a pacientes que ya tenían enfermedades preexistentes, que habíamos hablado también anteriormente, como aquellos que tienen patología cardiovascular. En este caso podemos ver que los cirróticos también les ha llegado a atacar muy fuerte debido a que los cirróticos son pacientes que son inmunodeprimidos y que algunos pacientes que tenían síntomas gastrointestinales se relacionaban con un pronóstico malo debido a que la mayoría de estos podían llegar a terminar en terapia intensiva. Es así también que cuando se ha tenido el primer caso de COVID-19 en Estados Unidos, se ha hecho un seguimiento a este paciente y se ha visto que más o menos al quinto o sexto día ha empezado a presentar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y la presencia del RNA positivo para SARS-CoV-2 en las heces fecales. Entonces, en varios estudios se puede ver que la hiporexia, la diarrea, las náuseas y los vómitos con el dolor abdominal son síntomas gastrointestinales de la presencia del coronavirus. También esta enfermedad tiene receptores a nivel del hígado y de la vesícula. Y como hemos podido observar anteriormente, se han hecho estudios donde se ha visto que podía llegar a producir una hepatitis aguda ictérica. Estos son estudios pequeños donde solamente han visto 3, 4 casos, pero a lo largo de este año se ha llegado a ver también algunas series de casos y algunos estudios de cohorte donde existía sobre todo elevación de las transaminasas a nivel de lo que es el laboratorio y la presencia de una hepatitis aguda ictérica, que no estaba relacionada con otros virus, ¿no? Sino que si es que existiera en algún momento una causa de ictericia sin etiología, digamos que no sea por virus A, B, C u otras causas, entonces tendríamos que pensar en que también la infección por SARS-CoV-2 podría llegar a producir una hepatitis aguda. ¿Y esto por qué? Porque los receptores AC2 se encuentran presentes en los colangiolos, ¿no? Los colangiolos son las células que forman los conductos biliares dentro del hígado. Estos, como saben, van a llegar a desembocar en la vía biliar principal y luego van a desembocar en lo que es el duodeno. Una alteración del hepatograma con elevación de las transaminasa glutámica oxalacética, transaminasa glutámica pirúvica, y estos pacientes generalmente llegaban a ser hospitalizados. Los casos graves podían llegar a un fallo multiorgánico
Y también, bueno, los que tendrían una transaminasa glutámica pirúrica tendrían que, con un valor más de 10 veces del valor normal, tendrían que descartarse otras causas. Factores de riesgo asociados a distrés respiratorio, muerte en pacientes con coronavirus. Se ha visto que la enfermedad por coronavirus que llegaba a tener una hepatitis aguda, ¿no? Que llegaban a desarrollar una enfermedad hepática, esos tenían también una alta mortalidad. Se ha observado en varios estudios que los pacientes que llegaban a desarrollar una forma hepática por coronavirus, ¿no? O sea, una hepatitis aguda, una alteración de las transaminasas, además de estar relacionado por la infección del coronavirus, también llegaban a producir una sepsis a foco hepático. Y bueno, 44 de las transmisiones ocurren antes de los primeros síntomas. Eso también es importante, debido a que, como habíamos mencionado al principio, entre los días 5 y 7 los pacientes presentan los síntomas, pero antes de llegar al día 5, generalmente estos pacientes que ya han sido infectados y no lo saben, pueden tener una alta tasa de transmisión. Esto es de julio-agosto de este año. Habla sobre los inhibidores de la bomba de protones vinculados al riesgo de COVID-19. Existen muchos pacientes con gastritis, con síndrome ulceroso péptico, ¿no? Con pacientes que están tomando tratamientos para erradicar el Helicobacter pylori. Sin embargo, este estudio solamente habla de pacientes que se automedican con lo que es inhibidores de bomba de protones, ya sea omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Porque tienen síntomas de síndrome ulceroso péptico, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los inhibidores de bomba de protones y COVID-19? Lo que sucede es que, como sabemos, la acidez gástrica normal en el estómago se comporta como un mecanismo de defensa, debido a que cuando nosotros ingerimos algún alimento que está contaminado, lo primero que va a suceder es que el ácido va a eliminar el agente patógeno, pero si nosotros disminuimos el pH, o mejor dicho, aumentamos el pH del estómago, incrementamos el pH, entonces cualquier agente patógeno puede llegar a tener mayor chance de infectar, ¿no? A nivel de lo que es el intestino, o incluso que llegue a absorberse por el intestino y pase a la circulación sistémica. Entonces, bajo esa premisa es que se ha hecho algunos estudios donde se ha visto que los que consumen omeprazol, pantoprazol de manera crónica pueden llegar a infectarse por SARS-CoV-2, debido a que va a incrementar el pH, que se va a hacer más alcalino, y va a tener mayor chance de pasar el virus hacia el intestino, que, como sabemos, es el lugar de mayor expresión de receptores AC2. Vamos a hablar un poco de lo que es endoscopía. Esto prácticamente es algo que se ha estado manejando por todas nuestras directrices que tenemos en gastroenterología, que son la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, la Asociación de Gastroenterología la Sociedad de Gastroenterología y Endoscopía Americana, el Colegio Americano de Gastroenterología y la Sociedad Europea de Gastroenterología. Lo que se ha hecho con los procedimientos de endoscopía en este tiempo es que se ha hecho tres cosas. Principalmente se ha diferido algunos procedimientos que son los selectivos, se ha realizado los que son más urgentes, y los que son semi-urgentes se han tratado de prácticamente discutir y ver si se hacen o no se hacen. ¿Por qué? Porque les había mencionado que cuando el coronavirus, que principalmente se va a transmitir por la vía aérea, generalmente esto se va a dar por la presencia de aerosoles en endoscopía. Cuando nosotros estamos en la sala de endoscopía e ingresamos con
el gastroscopio, por ejemplo, o el duodenoscopio o el colonoscopio al tubo digestivo, donde prácticamente no sabemos si está o no está infectado el paciente. Lo que hace el tubo de endoscopía es que tiene un orificio de escape de lo que es los gases que se encuentran dentro del tubo digestivo. Y es por ese tubo y por otros lugares también, cerca del endoscopio, que lo tenemos en la mano y lo manejamos, que empiezan a salir los aerosoles. Y esos aerosoles se dispersan, como sabemos, de 1 a 2 metros más o menos del lugar de donde nosotros estamos trabajando. Y estos aerosoles prácticamente se quedan 3 horas en la atmósfera y hasta 3 días en las superficies. En este caso vamos a hablar de todo esto, ¿no? De la cama de endoscopía, de la torre de endoscopía, del suelo, del lugar de donde trabaja el anestesiólogo y todo eso, ¿no? Esto va a incrementarse cuando el paciente tiene tos, eructos, cuando elimina gases, cuando muchas veces tiene vómitos o que todos los procedimientos selectivos que son diagnósticos principalmente, a diferir. Se ha hecho vigilancia de lo que corresponde a la endoscopia. Lo que sí se ha realizado es las emergencias de verdad, que son los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, pacientes con colangitis aguda por una coledocolitiasis o un cáncer de vesícula o de páncreas que haya llegado a infiltrar la vía biliar, la extracción de cuerpos extraños, la presencia de la realización de gastrostomía endoscópica percutánea, en el caso de, por ejemplo, un paciente con accidente vascular cerebral que haya quedado con una secuela de que no puede deglutir y que tiene que alimentarse, los pacientes que ingieren cáusticos y que tenemos que definir el sitio de la lesión a nivel del esófago, del estómago. En el caso de las obstrucciones intestinales como el vólvulo intestinal, el vólvulo del colon sigmoides, por ejemplo, en el que tendríamos que hacer una devolvulación endoscópica de emergencia. Y algunas cosas que, bueno, había que discutir, como por ejemplo un paciente con sospecha de cáncer y que obviamente necesite algún procedimiento paliativo, como la colocación de una prótesis, por ejemplo, ¿no? RCP en el caso de cáncer de biliares también, o en enteroscopía, como en el caso de sangrado del intestino delgado, donde se ha empezado a ver cuáles son los pacientes que requieren más urgentemente endoscopía. Comentarles que hoy en día, por lo menos en donde trabajamos, en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, ya estamos haciendo endoscopías diagnósticas, colonoscopías también, estamos volviendo a trabajar, a reincorporarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Que prácticamente va a costar mucho, pero es muy difícil, pero yo creo que todos necesitamos poco a poco volver a la normalidad. Y obviamente, trabajo que es el material de bioseguridad, ¿no? Desde lo que son la cobertura de los zapatos, la colocación de edad, ¿no? También es algo importante mencionar y recalcar, y es algo que se han visto que en este último tiempo, pues que no es lo mismo manejar, no es lo mismo utilizar una máscara que un respirador, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que existen diferencias. Esa máscara que nosotros utilizamos, la máscara que se utiliza en quirófano, bueno, que se utilizaba porque hoy en día ya se ha dejado de lado esto y esto es solamente para utilizar en la calle y eso sabemos que tampoco nos tiene, digamos, tan seguros que la máscara y no aerosoles, mientras que el respirador, como ser el N95 o el KN95 que se ha puesto tan de moda ahora para utilizar incluso en la calle, nos va a cubrir
de partículas grandes y aerosoles menos de 5 micras, ¿no? Y como sabemos, hoy en día se habla mucho de esto, ustedes van a escuchar hablar sobre los aerosoles, debido a que en realidad ese es el verdadero mecanismo a través del cual se va a llegar a transmitir la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Y como sabemos, en tiempos de cuarentena y en en todos estos meses, yo creo que muchos se han quedado con sus protocolos antes de ingresar a la casa y para salir de la casa también, ¿no? Hay muchas cosas que se han ido aprendiendo, además de el distanciamiento social y todo esto, ¿no? El lavado de manos. Hay algo importante que debemos mencionar respecto a la parte gastrointestinal, debido a que como hemos tenido en cuenta con los estudios que hemos revisado, es que muchas personas que han tenido la infección por SARS-CoV-2 pueden seguir expulsando el virus por las heces después de 50 días de haber, después de, o sea, por lo menos unos 50 días después de haber cedido y haber terminado la sintomatología respiratoria. Tenemos que tener en cuenta que se tiene que hacer también una limpieza muy importante de lo que son el baño, ¿no? Debido a que puede existir un riesgo de transmisión oral fecal. Entonces, ese es, digamos, el mensaje más importante en lo que corresponde a prevención que quisiera que tomen en cuenta, debido a que muchas personas incluso pueden tener la forma gastrointestinal y leve y que consiste en una diarrea autolimitada que por lo menos dura de 4 a 5 días y que podría estar en relación a la presencia de una infección por SARS-CoV-2. El distanciamiento social, y hoy en día también se habla de lo que es la luz ultravioleta, que maneja ese mecanismo, pero tampoco no hay estudios que puedan avalar esto, ¿no? En algunos lugares, en algunos hospitales usan lo que es la luz ultravioleta, pero prácticamente no existe una evidencia al 100%. Lo que sí se ha visto mucho también en este último tiempo es la utilización de algunas sustancias que llegan a eliminar al coronavirus, como ser el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, el alcohol etílico al 70%, que son cosas que se han comprobado, pero que principalmente estas se van a usar sobre las superficies, o sea, sobre los fomites, ¿no? Sobre las llaves, sobre los picaportes de las puertas, sobre lo que son los manubrios, todo lo que llegamos a tener contacto, ¿no? Entonces, de todos estos, se ha podido observar que el alcohol al 70% ha sido el que ha tenido una evidencia científica sólida y que prácticamente es el que más se utiliza hasta hoy en día. Y bueno, como ya sabemos, en el caso de, por ejemplo, La Paz, Bolivia, hemos cruzado el pico en lo que es los meses de julio y agosto, y ahora nos encontramos en bajada, y en toda Bolivia también ya nos encontramos en bajada. Esperamos que por lo menos hasta el mes de noviembre o diciembre esto disminuya, y también que hay que seguir cuidándose y que no exista un rebrote u otro pico, ¿no? Que pueda exacerbar el próximo mes, por lo menos creo que hasta febrero o marzo del próximo año ya se va a tener alguna novedad con la vacuna. Y esto es una tabla de más o menos de abril de este año, donde se podía ver que en el mundo en esa época se encontraba en el pico y que estaban descendiendo, y esto, bueno, más que todo correspondía a los países de Europa, ¿no? Que en este momento están teniendo un primer pico, o sea, un rebrote, mientras que nosotros en Bolivia los datos no estaban tan actuales, pero en esa época recién estábamos subiendo en abril, y supuestamente hasta agosto tendríamos que haber finalizado, pero lamentablemente en agosto recién estábamos en el pico, ¿no?
Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si es que existe alguna duda, alguna pregunta. Bueno, doctor, muchas gracias. Al parecer no hay ninguna pregunta, pero gracias por haber estado acá en la transmisión con nosotros. El tema ha sido muy interesante también ahora actualizarnos, ¿no? Con esto nuevo que nos toca vivir, y en especial como estudiantes de medicina, médicos, que nos toca esta nueva realidad. Entonces, muchas gracias por el tema y por el día de hoy que nos brindó su tiempo. Estaremos la siguiente semana también con los chicos presentando los siguientes temas que toquen. Y bueno, doctor, de verdad muchísimas gracias y le mandamos un saludo de parte de todos nosotros, ¿no? Listo, muchas gracias a ustedes también por la iniciativa, por sobre todo incentivar la parte académica, que es lo más importante para que podamos seguir formando